Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día pedimos el perdón de nuestros pecados, la victoria sobre el pecado y la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí está Manuelito con nosotros de nuevo. Sí, gracias. Bienvenido. Y continuamos con Apocalipsis 14. Ya la semana pasada se dio el mensaje del primer ángel y hoy estamos con el mensaje del segundo ángel, que es un mensaje breve pero muy, muy importante. Vamos a leerlo. En el versículo 8 dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sí, me parece interesante que es siguiendo, ¿verdad? A raíz del rechazo, en realidad, del mensaje del primer ángel, de la anunciación del juicio de Dios, de la vindicación de la ley de Dios, que es el Evangelio eterno. A raíz de ese rechazo a eso, entonces se presenta el mensaje del segundo ángel. Y bueno, ¿quién es Babilonia o de dónde viene este concepto? Porque sabemos que hubo una Babilonia que fue el imperio babilónico, que en su tiempo, bueno, por Que un ya no tiempo que existe, ya no existe, por lo ¿no? cual no es ese mismo. No es ese mismo. Sin embargo, traer los mismos principios, Si ¿verdad? viene con la simbología, pues porque tiene su origen está fundado sobre esos principios. Sí. Ajá. En realidad, Babilonia empieza desde Génesis, ¿verdad? Con Babel, ¿verdad? Génesis 11, ahí cuando se habla, dice que Nimrod, que era un gran cazador, dice la Biblia, delante de Dios, en realidad en oposición a Dios, porque Nimrod era un descendiente no muy lejano de Noé, No muy lejano. de la línea de Cam, Como un bisnieto. como un bisnieto de Noé, Más o o menos. menos. O sea que no era que había una ignorancia absoluta de la voluntad divina ni del asunto del diluvio, más bien en oposición a eso, porque sabían que había habido un diluvio, dijeron hagamos una ciudad, porque Dios había dicho que se esparcieran, pero ellos dijeron hagamos una ciudad y hagamos una torre, por si viene otra cosa, por si fuéramos esparcidos, que quede un nombre de nosotros, o sea, no dijeron arrepintámonos, convirtámonos, preparémonos, sino que fue una cuestión en oposición Salvación divina. por obras. Salvación por obras, nosotros vamos a hacer lo que queremos y si Dios envió otro diluvio, pues vamos a estar bien alto para que no nos cojan. No nos ahogue. Sí, y lo interesante es que ellos no estaban en oscuridad, porque incluso Noé vivió esto fue como 200 años. Como unos 300 unos tal vez después del diluvio, Noé tal vez estaba vivo. Todavía es No he sacado posible. los cálculos, pero Noé vivió como 300 años después del diluvio. Por lo menos Sem estaba vivo. Sem vivió como 500 años después del diluvio. Exacto, O no sé entonces cuánto más. pues todavía estaba ahí, ¿verdad? El relato de la boca de los que todavía Lo habían visto de afuera el jardín del Edén, la mano de Sí. Dios, es el relato O sea bíblico. que el levantamiento de Babilonia, de Babel, con todas sus cosas, porque fue el principio del paganismo, por así decirlo, en el sentido de que Nimrod, en su muerte, él era casado con Semiramis, y Semiramis entonces se hizo sacerdotisa, y dijo que Nimrod se había convertido en el sol, y ella quedó embarazada después de la muerte de Nimrod, y entonces dijo que había sido embarazada por el sol. Y ahí nació el famoso Tammuz, que es otra historia real, ¿verdad? Sí. Pero el punto es la adoración al sol empieza en Babel. Y Babilonia siempre, siempre adoró al sol. Y la creencia de que los muertos están vivos, porque la Biblia dice los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La Biblia dice que cuando muere una persona en ese mismo momento perecen sus pensamientos. La Biblia habla de la resurrección.
Pero mucha gente se le enreda porque no saben si los muertos están en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en el limbo, o si están convertidos en una rata si fueron malos o en una vaca si fueron buenos, como creen los que piensan en la Sí, reencarnación. exacto. Entonces, pero la Biblia lo que enseña es la resurrección. Los muertos están muertos y la Biblia dice que cuando venga el Señor Jesús, todos los que están en los sepulcros Oirán oirán su su voz, voz. exacto. Entonces, el origen de la creencia del estado de los muertos vivos, o sea, que los muertos están vivos, conscientes en alguna parte, sea en el cielo, en el infierno, donde sea, pero vivos en algún lado, eso empieza su raíz En en Babel. Babilonia, sí. También venimos, bueno, desde Egipto también había conceptos de la inmortalidad del alma y qué sé yo. Los griegos se hicieron Todos muy... trajeron un poco de eso, por eso es que esas bestias no estaban completamente muertas. Las bestias, digamos, de Daniel o de Apocalipsis, por eso es que la bestia de Apocalipsis 13 Tiene un todavía poco tiene de algo todo. del león, de Babilonia, algo del oso, de Por Medo-Persia, algo de supuesto, Grecia, sí. ¿verdad? Porque venían jalando, venían trayendo todos esos errores, ¿verdad? Es cierto. Y en particular la adoración al sol, en el día del sol, ¿verdad? El día del sol es el domingo, y en muchos idiomas, por ejemplo en inglés se llama Sunday, día del sol. En la Biblia la adoración a Dios no es el domingo. No, En la Biblia la adoración a Dios es en el sábado, el Shabbat, el Shabbat. Sí, que es el día de descanso que Dios bendijo y santificó desde el principio. Entonces vemos ahí un origen de una falsa adoración a Dios. sí, una rebelión contra el Una rebelión mandato contra de Dios. Dios. En el libro de Daniel ahí, desde un principio, pues Dios le muestra al rey y el rey Nabucodonosor, que era un rey pagano. Sin embargo, vemos cómo Dios trata de... Él lidia con Nabucodonosor en una manera muy particular y muy directa. Muy misericordiosa. Muy misericordiosa, sí. ¿No? Porque estaba tratando de rescatarlo de los errores de Babilonia. Sí, y entonces ahí vemos, pues cuando él mismo le revela el futuro a Nabucodonosor, dándole también el conocimiento, pues que Babilonia, su imperio tan grande como es y todo, no va a estar para siempre. Iba a pasar, o sea, era un anuncio de que en algún momento iba a caer Babilonia. Sin embargo, él no lo recibe, porque eso se lo da desde el capítulo 2. Desde el capítulo En el 2. capítulo 3 él, porque en el capítulo 2 Babilonia estaba representada por una cabeza de oro, en esa estatua que se vio. Sí. Pero entonces en el capítulo 3 él dice, no, Voy a todo el hacerla cuerpo de toda. oro, o sea, no pasa, no Sí. pasa Babilonia. Y entonces se manifiesta, curiosamente, en relación al segundo mandamiento, ¿verdad? Porque Dios había dicho que no se hiciesen imágenes ni se adorasen. Si alguien tiene dudas de si ese es el segundo mandamiento, que lo busque en su Biblia en Éxodo 20, ¿verdad? Porque ha habido ese poder de Daniel que trató de cambiar los tiempos y la ley, y muchas personas no saben que el segundo mandamiento es no hacer imágenes. Exacto. Pero está en sus Biblias todavía, así que lo pueden encontrar ahí. No en el catecismo, pero en la Biblia sí. Sí. Y entonces, curiosamente, en relación a esos, él levanta esa gran imagen y quiere que la adoren. Y la pone casualmente en el mismo valle donde se había hecho la Torre de Babel. En la misma, o sea, Porque es el mismo Babilonia, sector, es Babilonia trayendo la inmortalidad del alma, la la adoración la del sol, rebelión. la idolatría, y ahí se manifiesta Jesús en medio de los hebreos, jóvenes hebreos en el horno de fuego cuando Nabucodonosor los echó ahí. Sí. Y se da un testimonio tremendo a todas las naciones, a todas las naciones que habían sido controladas por Babilonia hasta el momento. Es cierto, y Nabucodonosor, tanto cuando Daniel le es revelado el sueño de parte de Dios, tanto cuando están los jóvenes en el horno de fuego, candente, que aún la gente que los metió se quemó, y ellos pues salieron ilisos, solamente las correas con las que los ataron, ¿verdad? Fueron quemadas. Y Nabucodonosor todo este tiempo va reconociendo que no hay un Dios como el Dios de Daniel. Sí, pero finalmente, no se convierte hasta ese momento. Bueno, en el capítulo 4 vemos una conversión del rey, pero Babilonia en sí siguió siendo opuesta a los mandamientos de Dios. Exacto. Y ve qué interesante, llega un momento con un descendiente de Nabucodonosor
Belsasar, que Babilonia había llegado a una cúspide, estaba haciendo una fiesta a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 tomaba vino y bebían vino y habían traído sus concubinas y sus mujeres y todo, estaban en Sus una orgía dioses. terrible, adorando a dioses de madera y de palo, de piedra, de bronce, de hierro, ¿verdad? Menciona varios metales ahí. Y entonces manda a traer los vasos Del templo. sagrados del templo de Dios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Nabucodonosor era pagano, pero no había cogido esos vasos para hacer nada. Pero ahora coge la copa, los vasos de oro, y empiezan a tomar vino en ellos. Ya había sido anunciada su caída, pero en este momento, cuando hay una apostasía completa, entonces viene la ruina completa. Esa misma noche, el imperio de Babilonia dejó de existir. Entonces de vemos el existir. paralelismo de una copa llena de las abominaciones Que tiene la ramera que en sus tiene la manos. ramera, porque Babilonia, es interesante porque hemos hablado en el capítulo 13 de la bestia, hemos hablado en Daniel del cuerno pequeño, hemos hablado en Tesalonicenses del hombre de pecado. Exacto. Y las características que se nos van dando son las mismas, que se opone a la ley de Dios, que habla cosas contra Dios, que habla blasfemias, que persigue a los santos del Altísimo, que se le dan 1260 años. O sea, son el mismo poder con diferentes facetas, ¿sí? Exacto. Y en esto, Babel es confusión. Babel quiere decir confusión. Y hay una confusión en el mundo religioso hoy. Completamente. Y esos principios de los que mencionamos, porque hay muchas cosas, ¿verdad? El perdón de los pecados, las cuestiones, pero en una forma, como decir, más concreta, hay 2 errores capitales, que son la observancia del falso día de reposo, que es el día que se le atribuía a la adoración del sol, el domingo, y la inmortalidad del alma. Son 2 errores capitales, ¿verdad? Sobre los que se basa el error de Babilonia. Y no la ha retenido solo Babilonia para sí. No, la bestia no la retuvo para sí, sino que le dio a todos a beber de su copa. Y muchos otros hoy, en muchas iglesias, todavía comparten estos errores. Sí, es de que, Babilonia. ¿de dónde viene esto? Bueno, ciertamente la adoración del sol venía de Babilonia, venía del paganismo, pero entonces no es sino hasta que Constantino, ¿verdad?, hace el decreto y ahí es adoptada, por lo que se Pero ve qué interesante, parecía Constantino es visto como un héroe de la fe, para como un nada. convertido al cristianismo. Sí. Pero ese primer decreto dominical que hace Constantino dice así, que todos descansen en el venerable día del sol. Exacto. O sea, él no estaba diciendo que descansaran porque había resucitado el Señor Jesús, como muchas personas dicen hoy, que en la Biblia no dice porque resucitó en domingo hay que guardar domingo, No, en ninguna parte. En ninguna parte. Lo que es más, dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, y el primer día de la semana resucita el Señor Jesús. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús en esa semana? En ese último día, está descansando en el sábado. ¿Y qué hizo el domingo? Resucitó. Se levantó tempranito a seguir con su obra de la redención del ser humano. Exacto. ¿Verdad? Entonces, lo guardó en la creación, claro, y lo guardó en la redención. No lo estaba eliminando, sino lo estaba ratificando. No. Pero, de todas maneras, entonces hoy muchos tratan de defender, tanto en el círculo del papado, ¿verdad?, como en el círculo de muchas iglesias que han salido de ahí, pero que retienen muchas de esas enseñanzas, de defender ese hijo del papado. Sí, que y no es tiene una autoridad divina. ¿qué es pecado? Sí, es la transgresión de la ley de La Dios. transgresión de la ley. La transgresión de la ley de Dios como esta, de la cual el Señor Jesús dijo que ni una tilde ni una coma iban a pasar, ¿verdad? Mientras que estemos nosotros aquí en este planeta. Así que es algo en que debemos de pensar, debemos de meditar. Este asunto es un asunto de lealtad. ¿A Y de quién le vas a obediencia. hacer leal? ¿Le vas a hacer leal a Dios con sus 10 mandamientos? ¿O le vas a hacer leal
al papado con sus mandamientos. Exacto. O a cualquier otra iglesia o cualquier otra persona. Sí, y nosotros no somos salvos por obras, pero al ser una nueva criatura, porque aquel que está en Cristo es una nueva Nueva criatura, criatura. las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios pone esa armonía a través de su Santo Espíritu. Es que mira, el asunto de la fe no invalida la ley de Dios. Más bien, cuando vos invalidas de la ley de Dios, lo que tenés no es fe, es presunción. Es presunción. Porque la fe siempre va a estar en armonía con la ley de Dios. La fe, primero que todo, no te salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el instrumento del cual nos aferramos a las promesas divinas. Pero las promesas divinas son condicionales. Si oyeres hoy mi voz. Sí, entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto en el concepto del versículo 8 del capítulo 14? Es porque necesitamos saber de dónde viene, o sea, cuál es la historia, cómo llegamos aquí a donde estamos. Una Babilonia. ¿Y por qué una Babilonia hoy o en los últimos días, cuando ya la Babilonia de Nabucodonosor se extinguió hace muchos años? ¿Verdad? Sí, es importante porque estamos viendo acontecimientos que están pasando en este momento que tienen todo que ver con estos capítulos, con estos anuncios de los ángeles, con todo. Entonces... y hemos mencionado, perdona que te interrumpa, hemos mencionado, digamos, el papado, pero no está solo en esta situación. Porque, digamos, Babilonia significa confusión. Y cuando vemos esos tres espíritus a manera de ranas que aparecen ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Que son en realidad los poderes que se unirán en antagonismo a Dios en el tiempo del fin. Que sí, está el romanismo, que está el protestantismo apóstata. Sí. Y que está el espiritismo. Casualmente, este año pasado, el Papa Francisco hizo la encíclica, que las encíclicas por lo general, hizo 2 encíclicas muy, muy interesantes. La última, por lo general las encíclicas son para dentro de la iglesia, pero esto es una encíclica que él mandó a universal, nivel sí. universal, donde él está haciendo haciendo la propuesta de este mundo. Bueno, y me imagino que muchas de las personas que nos escuchan han tenido el acceso a esa encíclica, y si no, pues sería muy bueno que la vieran. Porque está haciendo este mundo unido universalmente, no importa la denominación que tengas. Estamos hablando en el aspecto religioso, ¿verdad? Porque la unidad, debemos de ayudarnos, debemos de amarnos, pero estamos hablando de que no importa la adoración de quien tengas, que todo puede caer bajo la misma sombrilla, ¿verdad? Si sos budista, si sos católicos, y en realidad la unión que Dios pide no es una unión que puede ser llevada en contra de la voluntad. Mira, la verdadera unión del pueblo de Dios no se puede dar en oposición a la ley de Dios. La verdadera unión tiene que darse en armonía a la voluntad divina. Pero no es, digamos, vos, ¿cómo vos podés unirte, digamos, a un budista o a un bueno, cualquier otra religión, cuando los principios que ellos están enseñando son completamente en oposición? La única manera en que vos te puedes unir es así. Exacto. Quédate callado en cuanto a los principios de la palabra. Y vemos ahí en el libro de Daniel, pues estos 3 jóvenes que ahí pudieron haber dicho, pero ¿qué importa si yo me arrodillo? Aquí es un asunto de un momentito, nadie me está viendo. Todos los que estamos aquí, la mayoría son paganos, a nadie le va a importar. Pero el asunto de ellos, la fidelidad era con el Dios y dar un testimonio en favor de la verdad. Por ese testimonio en favor de la verdad murieron los cristianos en la Edad Media. Claro. Si no se hubieran quedado callados. Sí, era tan fácil como quemar una pizquita de incienso una vez al año al César, diciendo que era Dios. Entonces, hay cosas que nosotros podemos dejar pasar y decir, esto no es tan importante, esto no es tan importante, esto no es tan importante, pero cuando para te das cuenta, Dios, echaste toda la basura. Echaste toda la basura, exactamente. Para Dios todo es importante. Sí, entonces dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. O sea que estos errores no se quedaron solo para ella, sino que han sido esparcidos por todo el mundo. Sí, es cierto. Y en todas las iglesias. Y el tercer ángel lo siguió,
Entonces estamos ahí, ¿verdad? Ese segundo ángel. Esa Babilonia en el capítulo 17 nos la describe casi que con punto y coma, ¿verdad? Ve lo que dice de Babilonia en el capítulo 17. Y después llegaremos al capítulo 17, Sí, y lo claro. veremos con más atención, pero vamos a ver algunas de las cosas que menciona acerca de ella. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que las aguas son muchedumbres y pueblos. Aquí mismo en este capítulo nos lo dice. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, todas las naciones, ¿verdad? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. Sabemos que en la Biblia una mujer representa Una una iglesia. iglesia. Si es la iglesia de Apocalipsis 12, es una iglesia pura. Y la iglesia de Apocalipsis 17 es una iglesia corrupta. Dice, me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata. Yo sé que tal vez esto no sea muy agradable escucharlo, pero esos nombres de blasfemia, ¿verdad? Blasfemia es tomar el lugar de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que santo solo hay uno. Jesús mismo lo Sí. dijo. Y los mismos fariseos cuando el Señor Entonces vos le Jesús... decís santo Papa. Y Jesús dijo, no llames a nadie padre, en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque todos tenemos papás, Claro. pero en el sentido espiritual. Y entonces, el santo papá. Sí, Y en la Edad Media y todo, hay títulos que todavía están vigentes del Papa. Aún Señor Dios el Papa. sí, son increíbles. Ya habíamos visto en otras grabaciones de lo que es blasfemia, que puede ser atribuirse el lugar de Dios, ¿verdad? Porque eso mismo le dijeron los fariseos a Jesús, que blasfemaba porque él siendo hombre había dicho Sí, que era Dios. que era Dios. Y la otra manera de blasfemia que se ve en las escrituras es tener el poder decir que uno perdona los pecados Exactamente. cuando solo Dios puede, porque cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico, entonces dice, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Pero Dios? no era blasfemia porque Jesús No es era Dios. blasfemia, Pero por si alguien es menos que Dios, Sí, por supuesto. entonces... Pero esos son dos atributos que también se ven dominantes en este asunto del papado, donde se atribuyen la deidad y la autoridad de poder cambiar los tiempos y la ley, como lo dice el libro de Daniel, en contra de lo que Dios ha dicho y establecido eternamente y para siempre, y también el asunto del perdón de los pecados que solamente Y ve cómo está vestida, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, que es morado, y escarlata, que es rojo, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y las mundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y ese mismo poder que se levantó con persecución durante la Durante Edad Media, 1260 años, que se opuso a Dios y en la persona de sus hijos, haciendo esas matanzas que se le acreditan los que lo hacen reservadamente 50 millones de personas. O sea, como la peste bubónica. Sí, exacto. ¿No? Entonces, te lo dice tan claro, como decíamos la vez pasada, viendo las características que presenta en Daniel. Sí, que... Es como decir, blanco por fuera, amarillo por dentro, gallina lo pone y frito se come. Exacto, exacto. ¿No? Sí, O sea, todo el detalle. Que dice todo, hasta cómo Todo está el vestida. detalle, exacto. ¿Qué tiene en la mano? Sí, exacto. Y ahí vemos que esta ramera no está sola. No está sola. Tiene hijas. Ahora, ¿cómo puede uno decir, bueno, yo no soy hijo de eso? Porque ve, el llamado de Dios a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, era
deje esto, deje la idolatría, claro, deje la apártese. inmortalidad del alma, deje todas estas cosas. Sí. Y él se volvió, pero su pueblo no. Pero en Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, una ostentación de santidad cubriendo una realidad de corrupción. Exacto. Y hay que ser muy ciego para no verlo, porque la gente sabe que ocurre esto, que ocurre el otro, que ocurre aquello, pero de todas maneras lo tapan. Sí, y aquí en Apocalipsis nosotros vemos que dice, aquí está la paciencia de los santos. Sí, déjame terminar más esto y vamos a eso. No, sí, por supuesto. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, otra vez la copa en la mano. Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites, y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene mucho pueblo en Babilonia. Sí, gran misericordia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces es como, digamos aquí en Costa Rica antes, con la política, que eran básicamente dos partidos políticos, Liberación y Calderón. Entonces, era esa guerra y no se podían mencionar ni Liberación ni Calderón, o el partido de fútbol. Sí. Y entonces ponemos la religión en ese mismo, Nivel. en ese mismo nivel, y entonces cualquiera que diga algo contra la religión, mi religión, pero el asunto es la religión de Dios y de la Biblia. Exacto, tan importante porque finalmente es un asunto personal. Personal, es salir Con de nosotros ella, y con pueblo Dios. mío, o sea que Y Dios pues nos tiene debe mucha interesar, gente. nos debe interesar saber qué es lo que dice la palabra, porque dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, Dios está haciendo llamado a salir de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte en sus plagas. Dios dice, va a venir estas plagas, vienen estas cuestiones, no sean partícipes de sus pecados. Pero entonces, ¿qué me va a mantener ahí? El orgullo. La propia voluntad. Acordémonos que así como Dios dijo, bueno, va a haber un diluvio, Noé predicó 220 años, va a haber un diluvio, pues la gente dijo, bueno, nunca ha llovido, ¿cómo va a 120 ser? años, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, nos podemos cerrar y no aceptar. Exacto. Por prejuicios, por odio, por Orgullo. orgullo. Pero qué Y Dios triste, nos está haciendo llamado. qué triste, ¿verdad? Porque la salvación, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Pero no vamos a ser salvos en nuestra propia terquedad, en nuestros propios asuntos, sino a la manera de Dios. Entonces, bueno, ese pasaje que estás mencionando está un poco más adelante. Porque de verdad, ahí está el mensaje del segundo ángel que dice, anuncia la caída de Babilonia. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ya vimos que la bestia es el papado, según se describe ahí. Y la imagen de la bestia es hoy el protestantismo apóstata, está hablando los mismos principios que tenía el papado antiguo. Y cuando hablamos de protestantismo apóstata, estamos hablando de todos aquellos que se han rebelado en contra de los mandamientos. Sí, ¿y cómo puedes hacer una imagen a ese sistema perseguidor y todo, haciendo algo parecido? Poniendo leyes que persiguen y que guíen. Sí, porque ¿qué tienen en común? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el eslabón que los va a unir? Porque tiene que haber algo en común. Exactamente. ¿Verdad? Algunas cosas están dispuestos a comprometer. Sí, porque si no, pero tiene que si haber no les algo va a en importar común. que sea Mahoma, que sea Buda, que sea cualquier cosa, entonces, ¿qué es lo que les importa? ¿Qué los Sí, va a unir? entonces, y nosotros podemos ver que casualmente esas dos características que vienen ya de La inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Y el falso día de reposo. Sí, aunque algunas otras denominaciones guardan otros días, ¿verdad? Al final va a haber un vínculo de unión. Va a haber un vínculo de unión. Dice, pero que si no reciben, dice, para completar el concepto, perdón,
Tercer ángel le siguió diciendo una gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En otra ocasión hablaremos acerca de eso. Y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, en oposición, en contraste a los que están recibiendo la marca de la bestia, se presenta los que no la están recibiendo. Y los que no la están recibiendo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ve que es el mismo contraste que hace en Apocalipsis 12, cuando está siendo perseguida la iglesia. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, esta es la mujer pura de Apocalipsis 12, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, los que queden al final, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, exacto. O sea que, ¿cómo determinas en estos días cuál es cuál? Muy claro está. Está si guardan los mandamientos de Dios o no. Por supuesto que se pueden guardar únicamente por la gracia de Por Dios. la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ojalá que no nos pase como le pasó al rey Nabucodonosor al principio, que él simplemente reconocía, pero no aceptaba las cosas que Dios tenía para él. Porque ciertamente el Señor viene en breve. Y ahora estamos viendo todos estos acontecimientos que se están dando en una forma rapidísima enfrente nuestro. Sí, ve que interesante. Entonces, que en Apocalipsis 13, nada más para aclarar un pequeño concepto que mencioné ahí que tal vez no quedó muy claro. En Apocalipsis 13 se ve que hay una segunda bestia que sale de la tierra y todo. Y vimos que era el falso profeta. Estados Unidos, donde se establece bajo principios religiosos, pero que tiene una transformación, ¿verdad? Y que habla después como dragón. Primero como cordero, vestido parece un cordero, y después habla como dragón. Y que ese es el instrumento que usa el diablo para hacerle una imagen a la bestia y forzar que todos adoren a la bestia. ¿Verdad? Entonces es el protestantismo apóstata. Decimos apóstata porque han negado los principios de Dios en la obediencia a su ley y han aceptado los principios dados por la bestia. Exacto. ¿Verdad? Tanto en la inmortalidad del alma como en el falso día de reposo. Y otras cosas más, pero esos son los dos errores capitales, digamos. Y entonces es el instrumento que usa el diablo para forzar la imposición de la marca de la bestia. Son los que le hacen la imagen a la bestia. Hacen algo parecido a lo que hizo la bestia. Sí. Pues quiera Dios que con toda la luz escuchemos el llamado del Señor que dice salir de ella por o sea, que podamos tener la humildad. Porque el Señor Jesús dice, bueno, el que cayere sobre la roca será quebrantado, pero el que cayere, la roca le cayera encima. O sea, nosotros tenemos la alternativa hoy de caer sobre la roca. Exacto, que es Cristo. Que es Cristo el Señor Jesús, quebrantados de corazón.